Así que vemos que ahí ya Pablo está regresando. Iconio, Listra y Derbe hicieron varios discípulos y ahora comienzan a regresar, van a Panfilia, Perge, ahí nos sale Atalía y de ahí regresan otra vez. No nos dice por dónde van, sino que van directo por mar hacia Antioquía. O sea, no regresan por Pafos, Salamina y después a Antioquía, sino que van desde Atalía, que ahí está, no pusieron el nombre, se van directamente hacia Antioquía, regresando a la iglesia que los había enviado. Y aquí termina el primer viaje misionero de Pablo. Y algo interesante en el relato que al terminar es que se menciona mucho la palabra discípulo. Por ejemplo, se menciona en el 21, en el 22, se menciona en el 28, 3 veces, y también habla de ancianos en la iglesia cuando estuvieron unidos con ellos, en el 23. Así que habla de algo bien clave en el ministerio de Bernabé y Pablo, en este caso, después de Pablo y Sila, en el segundo viaje misionero. Vemos entonces que una de las cosas que hace énfasis Lucas, que es el autor del libro, es en la gran comisión que también Jesús lo dice: hagan discípulos. O sea, no solamente es hablarle a la gente o predicar, ¿verdad?, sino que es estar con la gente y enseñándole cómo vivir la fe en Cristo, que es muy diferente, ¿verdad? Una cosa es un intercambio tal vez de algunas horas pudiera ser, en algunos casos, tal vez 1 hora o minutos, depende. Pero en el caso de discipulado es más tiempo, ¿verdad? Se piensa que más o menos este viaje le tomó a Pablo entre ir y regresar 2 años. 2 años se tomó para solamente visitar 3 ciudades y regresar otra vez a estas 3 ciudades y después viajar hacia Perge, hacia Atalía y después navegar hacia Antioquía. Así que 2 años tomó el primer viaje misionero. Se cree que fue entre el año 46 al año 48 aproximadamente. Pero una de las énfasis que hace Lucas es en el discipulado, ¿verdad? Y es que nosotros como iglesia del siglo de hoy estamos haciendo gran énfasis, porque a través de los siglos se ha perdido el discipulado. Por eso en el tiempo de hoy ya no es muy difícil nosotros ser discípulos a la gente, ¿verdad? Y ya la gente no quiere que nadie esté con ellos tampoco, porque se ha perdido en el tiempo. Y la iglesia tampoco lo ha practicado. No es que no lo haya practicado, es que no le ha hecho énfasis en la práctica de la vida de la iglesia, el discipulado. Y ellos hablan de que hicieron discípulos, ¿verdad? Y los ancianos, que ya eran las personas más maduras, o sea que eran los que estaban discipulando a estos discípulos, entonces habla como Pablo ya estaba organizando, o Dios estaba organizando la iglesia de Cristo, en ancianos que discipulaban a otras personas. O sea, podemos ver personas maduras en la fe discipulando a aquellos que venían a la fe, judíos y gentiles. ¿Ok? Entonces, si algo podemos aprender en esta última parte, el énfasis que hace Lucas es en hacer discípulos. Discípulos. Menciona en 2 ocasiones, 3 ocasiones la palabra discípulos y ancianos, o sea, personas maduras y personas aprendices. Ok, vamos aquí al bosquejo para terminar ya. Dice: regreso a Antioquía de Siria. La iglesia de Antioquía fue muy importante en la obra misionera, como en toda obra. La palabra del Señor jamás vuelve vacía. La iglesia se hace misión, es fortalecida en la fe y descubre nuevas dimensiones del Evangelio. Una de las cosas que muchas veces la gente piensa que para que la iglesia haga misión se necesita, algunos dicen dinero, otros dicen se necesita personas capacitadas, ¿verdad? Otros dicen tenemos tener grupos para organizarnos bien, o sea, hablamos de organización. Y cuando tenemos todas estas cosas, y
tal vez unas cuantas más. Entonces es que estamos ya listos para ir a hacer la misión. Y eso es una de las grandes mentiras. Usted nunca está listo para nada. ¿No es así? Nunca usted puede esperar en que usted esté listo en un momento de su vida, se va a dar cuenta que nunca va a estar listo para hacerlo. Por eso decimos que aquí, ¿verdad?, que así, la iglesia haciendo la misión se fortalecía. No es que se fortalecía primero y después hacer la misión. Y esto es lo que en el tiempo de hoy la gente de la iglesia, los pastores le llaman, primero tenemos que fortalecer la iglesia. ¿Con C o con S? Con C. No, con Z, ¿no? Con C. Fortaleza. Fortaleza. Con C. Pero con hacer es con C. ¿Sí? Se cambia la Z. Ok. Entonces, primero tenemos que fortalecer la iglesia. Strength, fortalecerla. Y después entonces nos vamos a hacer la misión. Vamos a abrir nuevas iglesias. Abrir nuevas iglesias. Y hace muchos años, no me acuerdo en qué año fue, si era cuando estaba estudiando en una de las clases que se llamaba Misiología, nos hablaron de un libro, lo leí, no me acuerdo ni el autor ni nada. Una iglesia que no pasaba de los 60, no, por dinero. Se unieron dos pastores, ¿verdad?, en la ciudad de Chicago. Dos pastores se unieron. Dijeron, bueno, vamos a hacer una iglesia. Vamos a comenzar a hacer una iglesia. Pero la idea era, uno se queda y el otro se va a ir. Y la iglesia nunca pasó más de 80 personas. Nunca más pasó de 80 personas. Y él siempre se iba uno. Él una vez también que se quedaba, también se iba en el futuro. Pero siempre habían dos pastores. Uno que se iba a quedar y el otro que se iba a ir. Y así abrieron 75 obras en los Estados Unidos. Y cada vez que, ¿sabe con cuánto lo abrían? Hace muchos años. Las abrían con $800 que le daban a la persona semanal. $800 a la semana le daban. La iglesia estaba, esos 80 se comprometían, sostener el que estaba y $800 más. Después cuando la iglesia crecía ya aumentaba, ¿no? Eran, claro, personas independientes, creo que era de tradición bautista ellos, y así iban haciendo iglesia. ¿Ves? Nunca estuvieron en el sentido humano fortalecidas, porque 80 personas, pero la visión de ellos, y es la que le metieron a la iglesia, no es para ser grandes, sino para multiplicar. Entonces cada vez que me entraban, contrataban a un pastor, ¿verdad? En ese tiempo él tenía que trabajar, no le pagaban nada. Él lo preparaba, o se iba él, o se quedaba el otro, o se iba el otro. Y se iban a los 80, buscaban otro grupo de personas y se iban a abrir otra iglesia en otra ciudad, en otro lugar de Chicago. Y así se fueron derramando por todos los Estados Unidos, ¿verdad? Nunca fueron una denominación, siempre fueron iglesias independientes. Y así fue a través de, creo, como en 20 o 25 años se llegaron a multiplicar estos dos pastores. Ve que nunca estaban fortalecidos. Finanzas no tenían mucho, pero sí tenían el concepto de la misión. Entonces ya la iglesia separaba dinero para eso, para hacer la misión. O sea, vemos que muchas, claro, estamos hablando hace muchos años atrás, la vida no era tan costosa. Tal vez $800 era, no sé, como 2.000, tal vez 1.000, 1.500 ahora. Y lo que quería decir es que cuando la iglesia tiene ese concepto, rompe las barreras, pasa las barreras de personas, de finanzas. Porque las iglesias eran iglesias pequeñitas, lo que se hacía en esos tiempos, lo que había, no había para tanta gente. Sin embargo, ellos hacían misión, iban a otros pueblos, a otras ciudades, hablando de Jesucristo. Y cuando tenían alguna dificultad, iban y mandaban a alguien a hablar con los apóstoles. O Pablo mandaba carta cuando había un problema, para que él les dijera qué es lo que decía Dios, porque no tenían la Biblia escrita en ese tiempo. Por eso decimos aquí
en esta parte, que la iglesia se hace misión, es fortalecida en la fe y descubre nuevas dimensiones del evangelio. O sea que a medida que uno va haciendo la misión de Dios, Dios nos va mostrando con más claridad qué es el evangelio, qué es poder de Dios, pues dice no vuelve vacía, que es poder de Dios para aquellos a los cuales estaban predestinados para la salvación. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que como Iglesia Vida Nueva rescatar, ¿verdad? Estamos en el primer paso. Estamos haciendo mucho énfasis en el discipulado y ese es nuestro sueño, ver a cada hermano, ¿verdad? Con otro hermano discipulando. Cada mujer, perdónenme como pinten las mujeres, ¿verdad? Discipulando a otra mujer. ¿Ok? Discipulando. Y esa es una forma de hacer la misión. Y de estos discípulos y discipuladores, pues salen los que van a pastorear las iglesias, porque uno va aprendiendo en relacionarse con la gente, va aprendiendo más y más en el cuidado. Ya no es el cuidado de uno, ya es el cuidado de varios, ¿no? Pero uno va aprendiendo así. Pablo, Bernabé le enseñó a Pablo, Pablo le enseñó a Tito y le enseñó a Timoteo, ¿verdad? Y así Pablo le enseñó a Apolo y sucesivamente iban uno al otro enseñándose, discípulos, después llegaban a ser personas que iban así a misiones, como entre el ejemplo de Pablo, Bernabé, Tito y Timoteo, pues fueron enviados por Pablo a pastorear iglesias, ya cuando ellos sabían cómo lidiar con la gente, cómo tratar a la gente, cómo escuchar a la gente, todos los consejos que Pablo les manda en la primera y segunda carta, en Tito que estaba por Creta, Timoteo que estaba por Éfeso, así que por Corintio también, Tito también va a Galacia, y va a la carta, etcétera, etcétera. Pero ve cómo los discípulos los preparaban para que hicieran otros discípulos y hicieran la misión de Dios. Claro, no todo el mundo era llamado al pastorado, pero sí todo el mundo es llamado a ser discípulo. Así que es una forma de pastoreo también, porque usted tiene que aprender qué le gusta a la persona, qué no le gusta, cómo es su carácter, cómo es su personalidad, va conociendo su trasfondo religioso, su cultura, porque se comienza a relacionar y usted va viendo cómo la persona, usted va enseñando lo que ella necesita a medida que va creciendo, pero no para ser un codependiente, sino para que haga la misión de Dios. Entonces usted tiene que tener eso en mente, es para que él haga la misión de Dios. ¿Sí? Y es para la gloria de Dios, no es para que esté toda una vida pegado a mí, sino que un día haga lo mismo. Pablo y Bernabé hacían su obra aparte, pero sin embargo pertenecían al mismo cuerpo de Cristo, que era la iglesia local de ¿qué? De Antioquía. Eran miembros de la ciudad de Antioquía, de la iglesia que estaba en Antioquía. Recuerda que eran maestros y profetas allí ellos. Y fue la iglesia que Dios los envió. La iglesia madre de Galacia, si podemos decir en el concepto de hoy, era Antioquía. Y Antioquía también fue la iglesia madre en su segundo viaje, porque también envían a Pablo y a Silas. También. Y estaban siempre en relación con otras comunidades, como la iglesia que estaba en Jerusalén. Estaban ahí en conexión con todas las iglesias que esta como la iglesia, si podemos decir así, la que estaban los apóstoles ahí, y cualquier cosa ellos estuvieron con Jesús, y ellos le podían decir cómo guiar la iglesia en algún problema que se presentara. Algo que también sale en el relato es que también dice que ayunaron, oraron y ayunaron, ¿verdad? Indica entonces que todavía la iglesia no era totalmente gentil, estaban todavía en la transición. Y Pablo mismo también entendía eso, que la iglesia estaba en transición. Eso también uno tiene que entender al relacionarse con la gente, que están también en transición. Hay cosas que ya no entienden, pero llegará un momento en que lo van a entender. Ya no se hacía tanto énfasis en romper con todo el judaísmo, sino que era una transición que iban haciendo del judaísmo al cristianismo, a seguir solamente a Jesús como el
el Mesías. Y ahí lo podemos ver ahora en el capítulo 15, que todavía la iglesia está luchando por dejar de ser judía, cristiana, a ser totalmente cristiana. ¿Verdad? O sea, es una transición que así también se traslada a nuestra vida. Venimos de unas costumbres, creíamos en ciertos dioses falsos, teníamos hábitos, creencias, y se nos tienen que ir quitando, que Pablo dice quitar como el ropaje viejo, despojarse, ¿verdad? De eso que ya no debe ser parte de nuestra vida, pero que es un proceso, y hay que tener mucha paciencia con la gente para que eso sea obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que la misión siempre ocurre en dos sentidos, de modo que los que envían son también los que reciben. La misión no solamente se limita de ir al extranjero, sino también cuando se comparte nuestro testimonio de fe. Necesitamos vivir la fe en medio de un mundo lleno de necesidades e injusticias. O sea, no solamente es ir afuera como Pablo fue, pues Pablo también estuvo casi año y medio en Antioquía, y entre el primero y el segundo estuvo otro año más en Antioquía. Así que vemos que Pablo enseñaba también en la iglesia local, o sea, también hacía misión en la iglesia local. No solamente era ir a ciudades más lejanas, que para eso no era ir al extranjero como en el caso de hoy, ¿verdad? Porque todo eso era de Roma, era podemos decir, un solo país. Podemos decir como que eso sería Estados Unidos y eso serían estados, el estado de Antioquía, el estado de Iconio, el estado de Listra, y así serían serían estados, porque todo estaba bajo el dominio de un solo país, que era Italia, Roma, aunque eran diferentes países, pero no se veía con el concepto de ir al extranjero. ¿Me entienden? Bueno, me fui a Atlanta, enviado por la iglesia Vida Nueva, a hacer una iglesia Vida Nueva allá, o una iglesia reformada allá. ¿Entendieron? Ok. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, necesitamos entonces vivir en medio también de nuestra ciudad, que también está llena de necesidades e injusticias. No solamente ir afuera, sino también adentro, ¿verdad? Por ejemplo, eso es igual que te diga, me voy a ir para Chester, para el Chester, que de mujeres abandonadas, aquí en el condado de Dade, por allá por el downtown, a trabajar allá, voluntario o voluntario, lo que sea, cuando hay mujeres solas en la iglesia, ¿verdad? Que no tienen el cheque, pero están pasando necesidades también. Y usted va para allá cuando no atiende lo que están acá. Y a veces nosotros, como forma escapatoria, para no comprometernos mucho con la iglesia local, hacemos brinquitos por ahí, ¿no? Vamos aquí, vamos allá, vamos allá, y vamos allá, y vamos allá. Pero lo más importante es allí también, porque Pablo estuvo casi totalmente 3 años, 2 años y medio, en la ciudad de Antioquía y sus alrededores, ¿verdad? Haciendo también la obra, viendo las necesidades que habían allí. Y una de las cosas que vamos a ver en el capítulo 15, que les encargaron los hermanos de Jerusalén, que atendieran a las viudas y a los huérfanos. Y dice, y yo lo he hecho, dice Pablo en Gálatas, yo lo he hecho. Así que me he preocupado por los débiles, me he preocupado también por los que tienen hambre y que están sufriendo las necesidades. Ajá. Entonces también estoy haciendo las dos cosas, ¿ves? Hablando, predicando el evangelio, pero no me he olvidado de atender a los pobres y a las huérfanas en cada ciudad que yo he estado trabajando. ¿Entendieron más o menos? ¿Me expliqué? Así que aquí en medio de nosotros hay mucha necesidad, en nuestra comunidad hay mucha necesidad, y como iglesia tenemos que atender esas necesidades. Pregunta de repaso del capítulo 14. Dice Tata, ¿qué sucede cuando hay oposición a la iglesia? No crece, hay mucho temor, el poder de Dios se manifiesta. Okay. Blanca dice, ¿qué efecto tuvo el mensaje entre los que asistieron en la sinagoga? ¿No creyeron? ¿No les molestó? ¿Creyeron? Sí, creyeron. Graciela dice, ¿cuál es la esencia de la incredulidad?
no conocer, la obediencia, la desobediencia. La desobediencia. La desobediencia. A ver, vamos a ver. La incredulidad va a producto de qué? La desobediencia. Vamos a pensar, a ver. Sí, pastor, si soy incrédula es porque soy desobediente. Bueno, ese es nuestro pensar. ¿Pero qué tendría que haber antes? No conocer. Claro, no sean incrédulos, es que no conoces, No conocer. ¿verdad? No conoces, no quieres aprender, Entonces, no no conocer. quieres conocer, claro, es no conocer. Ahora, al no conocer, estoy haciendo incrédulo, pues no querer conocer la verdad, estoy haciendo incrédulo y a la misma vez me va a llevar a ser desobediente, porque le estoy enseñando algo a usted y usted no lo está creyendo y en ese caso está siendo desobediente a lo que yo le estoy enseñando. El error fue culpa mía. No, es que los tres van a ir combinaditos. Ellas lo hicieron porque... Claro, van combinaditos, ¿no? ¿Qué se pone? No conocer, pues no conocer. Exactamente. Es como una está puesto ahorita. Es una pequeña trampa. No, no una pequeña. Grandísima. Es que realmente a veces todo está unido, ¿no? Y se da la forma así, rápido, ¿no? No es que, no, primero vamos a ser desobedientes, vamos a ser incrédulos. Es que se da todo así como que pareciera que somos desobedientes rápidamente o que no conocemos rápidamente. Dice 4, ¿cuál fue la reacción de los judíos que no creyeron? Se levantaron y se fueron, hablaron con los gobernantes, envenenaron a los gentiles. Envenenaron a los gentiles. Ok, Dieguito, Samuel, dice, para que Dios realice un milagro, ¿para qué Dios realiza un milagro? Perdón. Crecimiento de la fe, demostrar su poder para impactar. Para impactar. A ver. A ver. Crecimiento de la fe, Crecimiento de la fe. Eso lo vi, está como tanto tiempo atrás ya, que ya no se acoge. Crecimiento de la fe. Dice, ¿cuál hay? Dieguito, dice, cuando hay división en el pueblo de Dios, ¿qué es lo que sostienen unidos. ¿Qué es lo que los sostiene unidos? Pecado, los líderes, la gracia. La gracia. ¿Quién se quiere poner? Ok. Entonces dice, ¿qué tuvo que tener el paralítico para ser sanado? Valentía, llamar a Pablo, fe. Fe. Jennifer. Ay, pastor, yo no había... Ok, está bien. Tú me contó una mujer, pues Jennifer. Quedó entre... Jennifer dijo que no. Ah, no, por de aquí tienes que decirme así. No, yo con la boquita me pareció que me dijiste que sí. ¿Cuáles son uno de los peligros, Alex, que enfrentan los hombres cuando admiran a otros hombres? Autoridad, poder, idolatría. Idolatría. Ahora, Alice. Dice, ¿quiénes deben elegir a los líderes que van a gobernar la iglesia? El pastor, un comité, la iglesia. La iglesia. Ok. Entonces terminamos el capítulo 14 y ahora vamos al capítulo 15. Que ahora Pablo es enviado hacia Jerusalén por un conflicto que se presentó. Pastor, Ajá. ¿puedo entregar esto? Sí. Y me deja uno porque el mío no lo tengo. No, ese es de Alicita que no lo cogió. Sí, señor. De uno por pareja. Sí, señor. Entonces vamos al capítulo 15, que es el primer concilio. Y sucede en la ciudad de Jerusalén. Más o menos en el año 49. ¿Ok? Quiere decir que transcurrió entre el primer viaje a este primer concilio que está en Hechos 14, bueno, empieza desde el 13, perdón, 14 y ahora este está en el 15 y se prolonga tal vez un poco más hasta el 16. Ok, entonces transcurrió aquí ¿cuánto? Un año.
desde que Pablo regresa hasta que es enviado, más o menos transcurre un año. Él está trabajando en la ciudad de Antioquía, que es la iglesia madre o misionera. Ok, entonces vamos a ir al capítulo 15, vamos a leer el primero versículo. Entonces tenemos que tener en mente que es una iglesia que está luchando ahí por salir del judaísmo para entrar al cristianismo. Si no lo entendemos, pues vamos a juzgarlo y no vamos a entender. Y también va a pasar lo mismo cuando queramos aplicar eso a nuestras vidas. Vamos a estar juzgando a la gente por no entender el proceso que Dios va llevando con la iglesia. Así que terminamos el capítulo 14 con una palabra clave que es ser discípulo. La mujer estaba ahí clarita, ser discípulos. Así que aquí la palabra clave hasta ahora es discípulo. Ahora surge un problema y se va a resolver ese problema, que se va a ver que es un problema muy difícil que salga de la iglesia, que visto en el tiempo de hoy, que es el mismo tiempo también se puede decir el legalismo judío. Ahora es el legalismo eclesiástico o evangélico, pero que todavía está ahí dando guerra en medio de nosotros. Y es una de las cosas que ha obstaculizado el avance de la misión de la iglesia. El legalismo es una barrera para no avanzar, pero hay que derrumbarlo. Ok, pasamos entonces al capítulo 15 del libro de los Hechos. Termina el 28 diciendo: y se quedaron allí mucho tiempo con sus discípulos. Dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Ese es el problema que se planteó. Entonces aquí estaba Antioquía, como ustedes la pueden ver allá, y ustedes pueden ver por acá abajito, que está por aquí, está Jerusalén. De Jerusalén van unos judíos, ¿verdad?, que en cierta forma estaban en contacto o conocían tal vez a los apóstoles. Tal vez si no eran amigos, decían que eran amigos de ellos, que eran conocidos, tenían buena relación con ellos. Y viajan hacia Antioquía, que era una ciudad misionera. Pero como no sabe el enemigo, ¿verdad? Él dice: no, tenemos que, esta iglesia hay que como aguantarla un poquitico, está corriendo demasiado. Y envía entonces una delegación hacia allá, digo, el enemigo, no los apóstoles. Porque ellos dicen: no, nosotros no los enviamos a ellos, ni nada de eso. Ellos viajan entonces hacia Antioquía para decir: no, está bien todo lo que Pablo está hablando, pero hace falta circuncidarse. Para entonces ser salvo. La cruz está bien, pero la circuncisión hace falta para ser salvo. O sea que esto es gracia y obras. Hace falta las dos cosas. Hace falta la gracia y hace falta las obras, decían ellos. Y aquí es donde surge el problema. Ok, entonces dice el versículo 2: esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Así que aquí estaba Pablo y estaba Bernabé, y comienzan a hablar con ellos, a comentar, a debatir. Dice: entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén
para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos, enviados por la iglesia, dice que está en Antioquía. Al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. ¿Okay? Así que el asunto era con los gentiles, porque era una iglesia que estaba enfocada en ¿quién? En los gentiles. Y esta gente dijeron: si ellos no creen como nosotros, pues no pueden ser nada. Tienen que creer como creemos nosotros. Y si nosotros no hemos circuncidado, ellos tienen que circuncidarse también. Si nosotros creemos que la circuncisión es parte de nuestra salvación, ellos también tienen que entender que la circuncisión es parte de la salvación, aunque sean gentiles. Más bien ellos lo que querían que se convirtieran en judíos, con una nueva fe ahora en el Mesías. Y lo que querían era imponerle a ellos el legalismo que ellos mismos estaban viviendo, porque ni ellos eran salvos por estar circuncidados. Eran salvos por la fe en Cristo Jesús, y la fe esa es un regalo de Dios para nosotros. ¿Okay? ¿Alguna preguntita tengamos aquí? O sea, hasta aquí entendemos cuál es el problema que se presenta, ¿verdad? Y vemos entonces que era necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Eso fue lo que provocó este concilio. Se debatió si realmente la Biblia, hasta ese momento, incluyendo el Antiguo Testamento, que es lo que podían ellos usar, así que usaron el Antiguo Testamento como guía, más las enseñanzas de Jesús a los apóstoles, ¿verdad? Que todavía no estaba escrita ninguna de ellos. ¿Qué es lo que iba a ser pronto escrito? La ley de... No, ¿qué es lo que iba, como qué primera carta iba a ser escrita por primera vez? Gálatas. Todavía no estaba escrita Gálatas. Así que escrito no había nada. Por eso ellos bajan ¿a dónde? A los apóstoles. Hasta donde estaban los apóstoles, Jerusalén. Si no dicen, fíjense, vamos a sacar el manuscrito de Marcos, de Lucas, de Juan y de Mateo, y vamos a ver qué dijo Jesús. No hubieran hecho eso, ¿no? O hubieran enviado a una persona hasta Jerusalén, o donde estuviera el escrito. Mira, traigan para acá eso, porque aquí vamos a debatirlos aquí. Entonces teníamos que debatirlos con el Antiguo Testamento. Lo que usaron ellos fue el Antiguo Testamento, y preguntarles a los apóstoles: ustedes que estuvieron con Jesús, comenten qué pasó. Sería como la Biblia humana, ¿no? Serían ellos. Había que confirmar, o sea, que se les creía. Eran personas que no mentían tan fácilmente porque estaban bajo el control y el dominio del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer la introducción y aquí nos quedamos, que nos faltan 5 minutos. Entonces, por eso ellos bajan a Jerusalén porque no tenían los escritos. Claro, todavía no se escribe nada. Y la mayoría de los apóstoles estaban en Jerusalén. Estaban todos en Jerusalén. La mayoría, no todos. No sabemos con exactitud quiénes estaban. Sí estaban los principales, Pedro, Juan y Jacobo estaban allí. Dice que los otros apóstoles también estaban. Puede ser que estén todos o no estén todos. Pero las columnas, que eran las que hacían falta, estaban allí. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, pongo ejemplo de la iglesia, ¿no? La denominación, ellos hacen concilios para debatir algunos asuntos que se presentan. Es la razón de seguir el patrón de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Del capítulo 15. Se presenta. Sí, claro, pero ahora no es con los apóstoles, sino con la Biblia, que es lo que enseña la Biblia, referente a un tema de controversia. Sería el sínodo, lo llamamos sínodo, que es más o menos un concilio, ¿no? Reunidos ahí. Ok. Pero más bien se trataba como de
que no eran un impedimento para tener. No, dicen que eran creyentes y eran parte del partido Fariseo. fariseo. O sea que todavía estaban dominados por esa tendencia. Y ellos tenían esa preocupación, pero no tanto preocupación, sino imposición, querían imponerles a otros. Y bueno, vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento y qué dicen los apóstoles referente a lo que ellos escucharon, vieron de Jesús, que era el punto de referencia que tenían, más lo que comenzaría a verse ahora a través de la revelación de Dios en Pablo, en Pedro, en Judas, en Santiago, en Juan, en Marcos, en Lucas, etc. Todos los autores que Dios usó para traer la revelación de Dios. Terminamos aquí entonces con la introducción. Dice, en la iglesia de Antioquía surgió el problema que hizo que Pablo fuese enviado como delegado al primer concilio de la iglesia cristiana. Fue en Antioquía por primera vez que a los discípulos le llamaron cristianos. Dicha iglesia tuvo el honor de ser la primera iglesia misionera y llegó a ser el centro de evangelización del mundo gentil. El problema surgió de esa misma actividad misionera. Las misiones siempre crean problemas. El problema se refería al mensaje misionero cuyo mensaje se centra en la salvación. Todos estaban de acuerdo que la salvación era por la fe en Cristo. Solo ciertos judíos, miembros de la iglesia de Jerusalén, insistían que también era necesario guardar la ley de Moisés. Eso pasa en el tiempo de hoy. Muchos cristianos dicen, bueno, yo pienso que esto debe ser así, yo pienso que esto debe ser de otra forma. Y dicen, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, que es la que tiene la razón. Ok, entonces aquí terminamos. Continuamos con el capítulo 15, ya entrando en materia.